En el siglo V antes de nuestra era, el genio estratega chino Sun Tzu nos decía: entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos, ignorémosle y lucharemos en la oscuridad. Hoy, 25 siglos después, asistimos a una guerra en Ucrania donde pareciera que Rusia y su líder han provocado una guerra a lo loco, demencial, abusiva, con el pretexto de evitar armas nucleares. ¿Será cierto esto? ¿Será Putin el nuevo Kennedy o el nuevo Hitler del siglo XXI? Quédate y te cuento más. Bueno, entonces ahora pasemos a analizar cuál es la trayectoria bélica de Rusia en los últimos 30 años. Desde los años 90, la caída de la Unión Soviética, Rusia se vio envuelta en las siguientes guerras. Primero, en la Rusia de Yeltsin ocurrió la primera guerra chechena, donde los rebeldes islámicos pusieron en jaque a las fuerzas rusas, logrando vencerlas en los combates urbanos en Grozny. Fue una carnicería terrible, donde el ejército ruso tuvo que prácticamente retroceder y reconocer que no podía conquistar dicha ciudad. Realmente fue una derrota dolorosa, vergonzosa. El régimen ruso tuvo que admitir que darle demasiadas, como se dice, autonomía a dicha región, ¿no? Y que el rebelde checheno se quedara en el puesto de presidente. Posteriormente, en el año 99, cuando justo acababa de entrar Vladimir Putin, él se encarga de provocar la segunda guerra chechena, ¿no? Donde Rusia busca la revancha, sorprende, ¿no? Toma por sorpresa a los chechenos y logra una victoria contundente, aún a pesar de los costos colaterales, ¿no? Daños civiles, muchos civiles muertos. Recordemos la acción de los comandos rusos que entraron a sangre y fuego con tal de matar a los rebeldes, y no importó que murieran muchos niños y muchas mujeres y muchas personas, ¿no? Entonces ahí ya va marcando una pauta de cómo es el perfil de acción de Putin para estas crisis, ¿no? Es un tipo muy metódico, muy cerebral y de accionar muy rápido e implacable. Posteriormente, ya en los años 2000, en el año 2008 ocurre la crisis en Georgia, este país del Cáucaso con un presidente tan bocón como Zelensky, ¿no? Que andaba retando a Rusia, queriendo unirse a la OTAN, pues la historia se repetía, ¿no? Entonces Rusia tuvo que entrar y actuar, ¿no? El ejército ruso aplastó la resistencia georgiana, tomando a Abjasia y Osetia y prácticamente impidiendo que dicho país pudiera entrar a la OTAN, y desde ahí Georgia ha quedado como en un impasse, ¿no? Ahí resentida, pero sin poder hacer más nada. Luego, en el año 2014 ocurre la revolución del Euromaidán, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Donde cae el gobierno prorruso y Rusia, en lugar de sostener o tratar de devolver al poder al prorruso, opta por asegurar Crimea, que es donde está su base militar más importante, ¿no? En Sebastopol. Entonces, no encuentra una gran resistencia ucraniana, los pilla por sorpresa prácticamente, ¿no? Celebra el referéndum y se anexiona Crimea. También alienta la proliferación de rebeldes separatistas en la zona del Donbass con apoyo ruso. Obviamente, recordemos que Ucrania es un país que tiene la mitad occidental, es muy, católica, o de profesión más occidental, de idioma ucraniano, etc. Y la mitad oriental es más prorrusa, hablan idioma ruso, son más cristianos ortodoxos, etc. Entonces, estas zonas justamente son muy afines a esos intereses, ¿no? Luego, al año siguiente, Rusia decide intervenir en la crisis siria para sostener a su aliado Bashar al-Assad. Tiene éxito en ello porque el régimen sirio no cae. Rusia asegura la seguridad de su puerto principal, de su base naval principal, que se llama Tartus, en el Mediterráneo Oriental, con lo cual logra mantener su zona de intereses e influencia en esa zona de Medio Oriente, de Oriente cercano. Y luego también en este año, en febrero de este año, interviene en la crisis en Kazajistán, recordemos, ¿no? Donde prácticamente logra sostener al régimen amigo prorruso de dicho país, ¿ok? Y en este mes de febrero de 2022 da inicio a la operación especial en Ucrania, que tiene como objetivo, obviamente, bloquear el acceso de Ucrania a la OTAN, ¿ok? Desmilitarizarla y sacar del camino al régimen pro-occidental de Zelensky.
Curiosamente, Rusia se esperó haber firmado un tratado sin límites con China a inicio de febrero para iniciar su acción bélica. Y esto es porque Rusia con eso se garantiza tener las espaldas económicas cubiertas, ¿no? Recordemos que en el mundo los principales mercados de consumo son el americano, luego tienes el europeo, el chino y bueno, los países de Oriente, básicamente, ¿no? La verdad, África y Latinoamérica somos muy pequeños en tamaño de consumo. Entonces, de esa manera Rusia se asegura un bloqueo comercial, logístico y financiero, ¿no? Lo evita, digamos, ¿no? Asegura que no pueda tener éxito y de esa manera puede tener los recursos para proseguir con su acción bélica. Luego les falló el cálculo en Ucrania. Ellos venían, obviamente, de la primera crisis ucraniana en 2014, sacaron dos conclusiones. La primera, Occidente me va a responder con sanciones. Se han tomado 8 años para prepararse para esas sanciones. ¿Ok? Han tenido esos 8 años para hacerlo. Mientras, en lo militar, producto de sus victorias ya mencionadas, concluyeron que la resistencia ucraniana iba a ser menor de la que han encontrado. Es la verdad, ¿no? Pensaron que iba a ser un paseo militar, era patear la puerta y que se cayera todo el edificio y no ha sido así, ¿no? No ha sido así porque Ucrania también, recordemos, ha tenido esos mismos 8 años para prepararse, ¿no? Y ha recibido una serie de apoyo occidental de por medio. Así que las cosas se han complicado, Rusia ha pasado a otra etapa en su estrategia, a pesar que ha ganado mucho territorio, y eso también es un hecho innegable, creo que por muy pro-occidentales que son algunos canales no pueden negarlo, ¿no? Ha ocupado sobre todo el litoral del Mar Negro de Ucrania. A la fecha de este video, 19 de marzo de 2022, es inminente la caída de Mariupol y están muy cerca de Odessa. Y han empezado a usar, aparte de los misiles clásicos, los misiles hipersónicos. El Kinzhal ya fue empleado con éxito y eso nos habla de un cambio en la estrategia rusa, ¿no? Que obviamente va a usar todo lo que tenga a la mano, ¿no? Y nos hace recordar un poco a Israel en la guerra de Yom Kippur. Recordemos que Israel fue rodeada por sus enemigos, sorprendida en plena celebración del Yom Kippur, pero Golda Meir sabía que si la crisis aumentaba, ¿no? No iba a dudar en usar sus armas nucleares. De hecho, Rusia tiene muy claro eso. Putin ya puso en alerta sus armas nucleares, de alguna manera advirtiendo a Occidente que no se meta, ¿no? Que no se meta en el conflicto directamente, y que es muy altamente probable que si las cosas no van bien, a lo que sigue a este misil hipersónico o estos misiles de este tipo va a ser el uso de bombas nucleares tácticas, que es posible que se usen, ¿no? Bombas nucleares pequeñas para poder barrer la resistencia ucraniana en determinados puntos estratégicos. Entonces, seamos muy claros, la fuerza rusa en medios, en recursos militares es muy amplia, difícilmente va a ser contrarrestada por muy buena voluntad que tengan los ucranianos. Ahora, recordemos también el otro lado de la moneda, el otro actor, porque mucha gente cree que esto es una guerra ruso-ucraniana. No es cierto, querido amigo, digamos las cosas claras. Es una guerra ruso-americana, punto. Ucrania es simplemente el instrumento de Estados Unidos para hacerle la guerra a Rusia. Una guerra indirecta que no es nueva, querido amigo. En los años 50, Corea del Norte y Corea del Sur fueron el instrumento del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Luego en Vietnam fue el instrumento que los rusos emplearon para enfrentarse a Estados Unidos. Y luego Afganistán fue el instrumento americano para enfrentarse a los rusos también, a los soviéticos en esa época. Entonces, todas las guerras indirectas donde se han enfrentado estos bloques, siempre hemos sido los peones, los feos de la película, los tontos útiles, y esta no es la excepción. Esta es la enésima guerra ruso-americana, incluyendo el periodo soviético. Entonces, hay que analizar más bien el perfil americano realmente, no el perfil ucraniano, porque prácticamente no existe. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años? Recordemos, ¿no? Tuvo una invasión exitosa en Irak en los años 90. Luego, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, hace una nueva invasión a Irak donde logra derrocar al régimen vigente. Luego se mete en la guerra de Afganistán, invade Afganistán, saca a los talibanes del poder y luego se empantana en una guerra que ha durado prácticamente 20 años, querido amigo. Es la verdad, 20 años, ¿no? Algunos dicen, no, es que Rusia no ha conquistado Ucrania en, no sé, pues, ¿qué pensaba? En una carrera contra el reloj, ¿no? En unos pocos días. Pero Estados Unidos se atoró 20 años en una guerra, ¿no? Y no dejó de ser potencia, por si acaso, ¿no? No pensemos que porque Rusia
Rusia está atorada temporalmente en la guerra ucraniana, pues se va a caer, ¿no? Eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Realmente, ni en Afganistán pasó. Estados Unidos también intervino en la guerra con Libia, en la guerra en Libia, es verdad. Ha estado detrás del apoyo, por ejemplo, a Arabia Saudita en su guerra con Yemen, intervino en la crisis de Siria, intervino en Somalia, etcétera, etcétera. Estados Unidos ha sido un país bélicamente muy activo, pero también, seamos claros, no ha tenido un gran desempeño, es la verdad. Tuvo hace poco, el año 2021, tuvo una salida vergonzosa de Afganistán, donde los talibanes han retomado el poder, recordemos eso, ¿no? Es decir, ser potencia no te garantiza la victoria, porque cuando un pueblo realmente tiene determinación de resistir, hay unidad nacional, unidad en los objetivos, no hay potencia que domine a un pueblo. No pudieron los romanos con los británicos en sus campañas, no pudo Napoleón con España, no pudieron los americanos con los vietnamitas, no pudieron los rusos o los soviéticos con los afganos, no han podido los americanos con los afganos, no han podido los americanos con los iraquíes. Realmente la gran pregunta es si el pueblo ucraniano tendrá esa misma determinación, ¿no? Pero cuando hay determinación, no hay potencia que valga. O sea, tú puedes tener armas psicodélicas si quieres y no hay manera de someter. Entonces, Estados Unidos, que sabía que si expandía las fronteras de la OTAN hacia las fronteras rusas, iba a provocar una reacción rusa. Es evidente, o sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Es así, ¿ok? Porque recordemos la crisis de los misiles. ¿Qué hizo, cómo reaccionó Estados Unidos cuando la Unión Soviética le hizo lo mismo en los años 60? No, acá no pasan, bloqueo naval a Cuba, mano en el botón nuclear y que si sigues fastidiando, acá nos fregamos todos, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces no te sorprenda la reacción rusa, se está reaccionando exactamente igual como reaccionó Estados Unidos en los 60. No nos olvidemos de eso. Por eso decía en este video, ¿será Putin un émulo de Kennedy? ¿Está actuando igual? ¿Está Putin, al evitar que la OTAN se acerque a su frontera, evitando una futura guerra nuclear inevitable si la OTAN llegara? ¿Será o no será? Seguimos analizando, ¿no? Pero está interesante esto y obviamente Estados Unidos, como lo dije en el video pasado, está buscando un golpe de carambola. Sabía que si había... ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos con esta guerra? Que Rusia se pelee con Europa. ¿Por qué? Porque era su mercado donde Rusia tenía recursos, ¿no? Le vendía gas, petróleo. Y al pelearse con Europa por culpa de esta guerra en Ucrania, pierde a su cliente, a su principal cliente. ¿Quién gana ese cliente? Estados Unidos, por supuesto. Pero ahora la pregunta para Estados Unidos es, ¿Ucrania resistirá el tiempo suficiente? ¿Qué pasa si Rusia tiene éxito? Su prestigio militar sube, entonces los aliados de Rusia se van a sentir más envalentonados. Acuérdense que con la salida vergonzosa de Estados Unidos de Afganistán, el prestigio americano ha sufrido, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un juego de intereses y poder muy interesante. Lo curioso es que Ucrania entró a esta guerra sabiendo que la OTAN no se iba a meter, porque es la verdad, no se metió en Georgia, no se va a meter ahora. Pero si tú como presidente, en este caso Zelensky, sabiendo que la OTAN nunca intervino en una guerra rusa directamente, ¿qué te hacía pensar que iba a intervenir en esta ocasión? Obvio no, nada. Entonces, si tú involucraste a tu país en una pelea ajena, porque no era su pleito, Ucrania pudo haberse declarado neutral y no pasaba nada. Pero ahí van buscando pleito, con quien no deben. Es como que México le busque pleito a Estados Unidos para defender intereses rusos. Fatal, obvio que se te va a ir encima a Estados Unidos, como se le fue a Cuba, ¿no? Entonces hay que tener un poco de criterio e inteligencia estratégica, geopolítica, para evitarte esos problemas, que es lo que yo decía en el video anterior, ¿no? No ser tontos útiles de nadie, porque al final los que pagan los platos rotos es el pueblo, es la gente común y corriente, esa es la verdad. Los líderes están bien resguardados en sus búnkeres y probablemente huyan cuando las cosas se pongan peores, esa es la verdad. Los que sufren son la gente. Entonces, bueno, ahí tienes un poco la trayectoria americana bélica, ahora la vamos a contrastar a ver qué puede ocurrir de aquí al futuro. Bueno, y entonces, ¿será Putin un nuevo Kennedy o un nuevo Hitler del siglo XXI? ¿Por qué decimos Kennedy? Porque al igual que Kennedy en los 60s hizo todo lo que tenía que hacer para impedir que los misiles soviéticos se quedaran en Cuba, pues Putin está haciendo todo lo que tiene que hacer para impedir que los misiles de la OTAN lleguen a sus fronteras, en Ucrania, ¿no? Obvio. En ese sentido hay un cierto paralelismo histórico. Están reaccionando con el mismo belicismo, con la misma fuerza, para impedir que el enemigo llegue a tu puerta. Obvio, cualquiera lo hace. Recordemos que en ambos casos se está buscando una especie de zona de influencia libre de presencia del enemigo. Esto siempre, cualquier potencia lo va a hacer, lo va a buscar. Un nuevo Hitler en cierto sentido. Recordemos que Putin es un nostálgico de la Unión Soviética. De hecho, ya lo expresó de alguna manera, ¿no? Pero a diferencia de Hitler, en Hitler había un componente ideológico. Recordemos que en su libro Mein Kampf él hablaba del Lebensraum, la necesidad de un espacio vital del crecimiento territorial para Alemania.
En el caso de Putin no es así, no hay un componente ideológico como tal. Explícito por lo menos no una política expansionista per se, no lo hay. Hay un nacionalismo fuerte, sí, por supuesto, ¿no? Que él está tratando de crear una zona buffer, una zona de colchón entre la OTAN y Rusia, por una cuestión pues de seguridad, de prestigio militar y lo que fuese, ¿no? Eso ya existe, acordémonos que las Coreas son una especie de estados buffer, colchón, entre China y Occidente representado por Japón y las bases americanas. Sí existe, así se estila, ¿ok? Entonces, en cierto sentido, en el sentido de que Rusia quiere crear esa especie de zona de seguridad, sí se parece. Pero en el sentido ideológico, expansionista, querer conquistar media Europa, vamos, no exageremos tampoco, ¿no? No es así, no sería tan fácil tampoco, ¿no? En el caso de Hitler, digamos que sorprendió al mundo en su momento, ¿no? Rusia como que está más anunciado, está más difícil que eso ocurra, ¿no? Además, en la época de Hitler no había la OTAN, ¿no? Así que eso hace mucha diferencia, ¿vale? Bueno, ¿quién va a decidir el fiel de esta balanza? ¿Cómo acaba esta historia? A continuación. Y así llegamos al gran actor que puede inclinar la balanza en un lado u otro, que no es más que nuestros amigos chinos, ¿no? La China comunista. China aprendió dolorosamente el año 2018-2019 con el gobierno de Trump que Estados Unidos no le iba a dar la estafeta del poder de manera pacífica y por las buenas. Jamás. Eso no va a ocurrir. Como lo hizo, por ejemplo, la Gran Bretaña con Estados Unidos, ¿no? La estafeta de potencia mundial. Hasta por una razón racial. El único caso anterior de superpotencia no occidental blanca, pues fue el Imperio Mogol que cayó y se dividió por divisiones internas. Luego el último intento similar fue el Imperio Japonés, que ya sabemos cómo acabó, ¿no? Con 2 bombas nucleares. China es el nuevo caso posible de superpotencia no occidental, lo cual ya China entendió que Estados Unidos jamás va a ser su amigo, aliado o le va a permitir el pase. Están destinados a enfrentarse. Entonces China no puede ser tan ingenua o tonta de permitir que su aliado ruso caiga, porque sabe que si Rusia cayera, la siguiente en la lista es China, van a ir por China. Entonces ahí tienes una respuesta concreta. No en vano firmaron su alianza sin límites a inicio de febrero. Y China ahorita, ¿por qué no da un apoyo explícito a Rusia? Porque no quiere perder su cliente. ¿Quién es su cliente? Europa. No puede ser tan evidente su apoyo, es obvio, ¿no? Tiene que cuidar su cliente. Si no, ¿a dónde van a ir las exportaciones chinas? África y Latinoamérica no representan una gran línea de consumo, ¿no? Entonces tiene que ser muy sutil, muy pragmático China. Ha mandado ayuda humanitaria a Ucrania, que también es un socio comercial muy importante para China, pero tampoco ha condenado a Rusia ni se ha sumado al bloqueo. Es decir, Biden está como Napoleón en pleno, digamos, bloqueo continental, ¿no? Cuando quisieron impedir que Europa entera comerciara con la Gran Bretaña, ¿no? Napoleón pensó que así le iba a arruinar y pues nunca eso se cumplió, ¿no? Portugal comerciaba con Gran Bretaña, Rusia misma comerciaba con Gran Bretaña y no funcionó. Los bloqueos continentales no funcionan, ¿no? Eso deberían tomar nota los americanos y este bloqueo no va a funcionar, ¿no? Hay una serie de países, no solo China, ¿no? La India, socio militar de Rusia, Irán, algunos países de Asia, del Asia Central, el propio Brasil, curiosamente, ¿no? Sorprendiendo a todos, Brasil no se ha sumado al bloqueo por intereses económicos, ¿no? Nadie quiere, la verdad, o un predominio occidental a rajatabla porque se ha hecho un abuso del tema de las sanciones, esa es la verdad, ¿no? Se ha generado toda una antipatía, ¿no? Y mucha gente pues está con eso, ¿no? Claro está que tampoco nos iría mejor en un mundo dominado por los chinos, también seamos claros, ¿no? Así que en Latinoamérica tenemos que aprender a ser mucho más racionales y neutros, ¿no? Más que emotivos, pasionales, ¿ok? Es importante. Entonces, querido amigo, a la pregunta, ¿será Putin más un Kennedy o un Hitler del siglo XXI? Yo creo que al final va a terminar siendo más un Churchill del siglo XXI. Porque al igual que Churchill ayudó a derrotar a la Alemania nazi, a su enemigo, pero luego perdió las elecciones y perdió su puesto, es posible que Putin gane esta guerra, ¿sí? Pero pierda tanta popularidad
por los efectos negativos de la guerra, de la economía, al final vea que los frutos de esta victoria se los llevan los chinos y no los rusos, que deje su puesto próximamente. Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Nadie tiene bola de cristal en todo esto, es mi humilde opinión. Pero, como digo, la gran pregunta ahora que queda para ti, ¿quién será la próxima Ucrania? Porque Ucrania solamente ha sido el patio de enfrentamiento de estos tres colosos. ¿Qué país cometerá la torpeza de comprarse el pleito ajeno que no le corresponde? Ojalá que no sea un país latinoamericano, ojalá que no veamos una guerra Venezuela-Colombia, qué sé yo, o algo similar, ojalá, ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos siempre ese complejo de plebeyo, de esclavo, ¿no? De dando la vida por el amo, en lugar de pensar siempre en nosotros, en nuestra unidad. Construyamos esa patria grande con unidad, con respeto entre nosotros. Aprendamos a no insultarnos, a no burlarnos entre nosotros, al contrario, destacar lo bueno de tu vecino, ¿no? Y encontrar puntos de coincidencia para crear una nacionalidad juntos, para volver a ser grandes, querido hermano, ¿ok? Se puede. Podemos tener iniciativas de emprendedurismo, de industria, de sellos de calidad, exportemos juntos como hermanos, mostremos nuestra calidad al mundo y no nos compremos el pleito ajeno, querido amigo, no hay buenos ni malos. Acá veamos por nuestros intereses como latinos, ¿ok? Saquemos provecho de esta situación, vendámosle a uno y al otro y aprovechemos el buen momento de los precios en materias primas. Dejemos de ser tan tontos como siempre. Te mando un gran abrazo, unida siempre, hermano. Hasta el próximo video. Gracias.